Buenos días, mi nombre es Ana María Balbuena y junto con mi compañera Nicole Sofía Unta del grado octavo, bienvenidos a Historias que Duelen, un espacio donde hablamos de lo que muchos prefieren callar, pero que nos marcó como país. Vamos a hablar de dos temas fuertes, dolorosos, pero necesarios. El desplazamiento forzado en Colombia y la historia del llamado monstruo de los Andes, uno de los asesinos en serie más aterradores de Latinoamérica. Dos historias distintas, pero que reflejan algo en común, la violencia que ha golpeado a los más inocentes. Ana, ¿sabías que Colombia es uno de los países con más desplazados internos del mundo? Sí, más de 8 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por culpa de la guerra, la violencia o el miedo. Imagina tener que dejar tu casa, tus amigos, tus recuerdos, solo para poder seguir con tu vida. Sí, es muy duro y lo más triste es que de muchas personas que llegan ni siquiera saben a dónde ir. Llegan a las ciudades buscando refugio, pero terminan viviendo en condiciones muy difíciles. Exacto, muchos desplazados pierden su tierra, su trabajo y su identidad. Es como si la guerra les robara la historia, y todo empezó desde hace décadas, con los conflictos entre guerrillas, paramilitares, narcotráfico y el Estado. También hay que recordar que muchas víctimas fueron campesinos. Ellos solo querían trabajar su tierra, pero los grupos armados los obligaron a irse, les quemaron casas o los amenazaron. Sí, y aunque hoy hay programas de reparación, todavía hay muchas familias esperando justicia. El desplazamiento no solo es físico, también es emocional, dejar atrás la vida que conocías. Y me parece importante no olvidar porque mientras más lo olvidemos se sigue repitiendo. Como dicen muchos sobrevivientes, nos quitaron la tierra, pero no la dignidad. Total. Y a veces uno cree que eso es historia vieja, pero sigue pasando. Cada año, miles de personas aún son desplazadas por amenazas o violencia. Ahora, cambiando un poco de tema, pero sin alejarnos del dolor humano, hablemos del monstruo de los Andes. Su nombre real era Pedro Alonso López, un hombre entre los 70 y 80, asesinó a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Más de 300 es demasiado. ¿Cómo alguien puede llegar a hacer algo así? Su historia es impactante. De niño, él también fue víctima. Creció en la pobreza, su madre lo maltrataba y vivió abusos terribles, pero eso no justifica lo que hizo después. Usó el dolor como excusa para destruir más vidas inocentes. Lo peor es que muchas de las víctimas eran niñas, campesinas, pobres o incluso desplazadas. Otra vez las mismas personas olvidadas por el Estado. Exactamente. Lo atraparon en Ecuador en 1980 y confesó sus crímenes sin ningún remordimiento. Fue condenado, pero estuvo preso solo unos años y luego fue liberado. Hasta hoy no se sabe dónde está. Eso da demasiado miedo, pensar que una persona así sigue libre, y lo más aterrador es que su historia muestra cómo la violencia se alimenta del abandono social. Sí, porque cuando un país ignora a los niños pobres, cuando no hay educación ni apoyo, se crean vacíos donde la maldad crece. Y tanto el desplazamiento como estos crímenes muestran lo mismo, la ausencia del Estado y la indiferencia. Bueno, ya que hemos hablado ya un poco sobre este tema y quién era y lo que ha hecho, ahora hablemos un poco más a fondo. Bien, pues su nombre real era Pedro Alonso López, que nació en Tolima, pues en Colombia, en 1948, en medio de una familia marcada en la pobreza y la violencia. Su madre era una trabajadora sexual y, según él mismo lo contó, nunca recibió amor ni cuidado. De hecho, cuando solo tenía 8 años, su madre lo echó de la casa por intentar abusar de una de sus hermanas. Desde ese momento comenzó a vivir en las calles de Bogotá. Allí conoció el miedo de verdad. Fue víctima de abusos, golpes y hambre. Más tarde contaría que en esas calles aprendió lo peor del ser humano. Y ahí empieza el ciclo del horror, un niño víctima que con los años se convierte en un victimario. En su adolescencia, López fue detenido por robo y pasó varios años en prisión. Y en la cárcel volvió a ser abusado por otros reclusos. Pero su reacción fue brutal. Asesinó a 3 de ellos. Y cuando salió libre ya no era el mismo, había aprendido a matar y había perdido todo rastro de empatía. Durante los 70 empezó a viajar por Colombia, Ecuador y Perú. Se ganaba confianza de niñas campesinas, la mayoría entre 8 y 12 años, ofreciéndoles caramelos o pequeñas monedas. Las llevaba a lugares apartados, las abusaba y luego las asesinaba. Es horrible pensar que muchas familias buscaban a sus hijas y nadie las escuchaba. En esa época las desapariciones de niños pobres no eran prioridad para las autoridades. Exacto, López aprovechó ese silencio. Se estima que asesinó más de 300 niñas. Él mismo confesó que mataba 2 o 3 por semana. Esa frase da escalofríos. Bien, sus capturas fueron en 1980 en Ecuador, después de intentar secuestrar a una niña. Cuando la policía lo interrogó, empezó a confesar una cantidad de asesinatos que nadie podía creer. Decía que sabía exactamente dónde estaban enterradas las niñas y cuando los llevaron a los lugares realmente estaban allí. Eso fue lo más espeluznante.
Sí, llevó a los investigadores a más de 50 fosas comunes en diferentes provincias. Los policías decían que hablaba sin remordimiento, incluso sonreía mientras describía los crímenes. Fue condenado en Ecuador a 16 años de prisión, que era la pena máxima en ese país en ese momento. Pero lo más indignante es que solo cumplió 14 años. Cuando lo liberaron en 1994, lo deportaron a Colombia. Y aunque fue detenido brevemente, un juez ordenó su libertad por falta de pruebas nuevas. Desde entonces nadie volvió a verlo. Hay muchas teorías sobre lo que pasó con él. Algunos dicen que murió, otros dicen que vive escondido en algún pueblo del sur. Y aunque han pasado décadas, su nombre sigue siendo sinónimo de terror. El monstruo de los Andes es un recordatorio de que lo que puede ocurrir cuando un país abandona a sus niños. Porque detrás de cada asesino como él hay un contexto de miseria, de abuso y de olvido. No lo justifica, pero sí nos obliga a mirar más allá del horror. La historia muestra cómo empezó a formarse la mente de un futuro monstruo. El niño herido, rechazado y abusado creció lleno de resentimiento y sin empatía. Lo que le hicieron después lo repitió, pero multiplicado por el odio. Cabe recalcar que mientras viajaba por países de Sudamérica como Colombia, Perú y Ecuador, iba de pueblo en pueblo, haciéndose pasar por comerciante, por predicador o por vagabundo. Y en cada sitio buscaba lo mismo: niñas pequeñas, pobres y solas. Las llevaba a lugares apartados donde nadie pudiera escucharlas. Allí abusaba de ellas, las estrangulaba y escondía sus cuerpos. Llegó a confesar que después de matarlas se quedaba mirando sus rostros porque le daban paz, una frase que heló la sangre de todos los investigadores. Cuando lo encontraron, los policías contaron que hablaba con calma, sin mostrar arrepentimiento, que incluso sonreía cuando escribía cómo las mataba. Decía que lo hacía para liberarlas del sufrimiento del mundo. Su frialdad era tan grande que los expertos empezaron a estudiarlo. Psicólogos lo diagnosticaron con trastorno antisocial y psicopatía extrema. Pero lo más perturbador fue que sabía perfectamente lo que hacía. No estaba loco, era consciente, metódico y manipulador. ¿Pedro Alonso López fue un monstruo? Sí, pero también fue reflejo de una sociedad que dejó de mirar. Una sociedad donde el dolor de los más pequeños no se escucha hasta que es demasiado tarde. Recordar su historia no es glorificarlo, es honrar a las víctimas, es prometer que no vamos a olvidar sus nombres ni sus rostros. Porque el verdadero monstruo no es solo una persona, el verdadero monstruo es la indiferencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crímenes que marcaron la historia. Esperamos haber informado con la esperanza de que cada historia nos ayude a entender y sobre todo a no repetir. El hecho de que un asesino así haya salido libre después de unos años muestra fallas profundas del sistema judicial y social, que nos obliga a preguntarnos: ¿qué tan justo es el país donde un criminal así se puede volver en las calles? ¿Qué tanto valor le damos a la vida de los demás pobres? Exacto, para reflexionar sobre la indiferencia, el verdadero mensaje no está solo en lo que él hizo, sino en cómo el entorno permitió que ocurriera. El monstruo no fue solo él, sino también la sociedad que no miró, que no actuó, que cayó. Por eso se dice que el verdadero monstruo es la indiferencia. Ahora sí, con esto nos despedimos. Gracias por escuchar Crímenes que marcaron la historia.